En el nombre de Jesús estamos aquí, mi Dios amado, agradeciéndote, dándote la gloria. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre, que tu presencia se manifieste. Este país, Padre Santo, mira, Señor, que es un país con mucha necesidad. Que la gloria, Señor, tuya sea manifestada en cada corazón, en cada Herencia vida. y conquista. Caminemos creyendo que esa ciudad es nuestra herencia. Escuela Kairos, intercesión de alto nivel. Únete con nosotros todos los martes a las 7 de la noche, hora central, México. Síguenos en nuestras redes sociales. Continuar en donde hemos estado estudiando. Si usted mira la pantalla, ¿verdad? Y alguien está ahí ayudando a la hermana. Ok, estamos mirando, hermanos, la intercesión profética. Esta es una materia que ya tiene ratito que la estamos mirando, ¿verdad? Y hemos estado viendo que la intercesión profética, hermanos, trata con la revelación que Dios te da para interceder. Esto es, cuando Dios te muestra en algún sueño, cuando te muestra en alguna visión, o cuando te está hablando audiblemente por algo que tú debes de orar. En ocasiones tú ya estás orando y empiezas a sentir una necesidad. Por ejemplo, anoche estábamos orando mi esposa y yo, y por ahí hay una petición en mi espíritu, ¿verdad? Yo puedo sentir, hermano, puedo sentir en mi oración específicamente orar por algunas personas, y el Espíritu me pone, y yo siento cuando es Él el que me dice, ora por esto, y empezamos a orar y empezamos a clamar. La intercesión profética, hermanos, trata con la revelación que Dios te da para interceder. Entonces no oras solamente por la lista que tú tienes de peticiones, sino que oras por lo que Dios te está mostrando, y en esa oración hay poder, en esa oración hay vehemencia, hay denuedo, porque sabes que Dios te está poniendo eso para que tú clames, hermano amado. Por eso es importantísimo que analicemos esta materia. Y hermano, ya llevamos ratito. Si usted quiere ver, hermano, estudiamos el potencial de la unción profética, ya lo vimos, la intercesión profética, lo que son los conceptos. Estudiamos el fundamento de la intercesión profética, estudiamos también la administración profética, estudiamos el espíritu de revelación, hermanos, también son temas que ya vimos. Estamos a punto de terminar esta materia. Vimos también la revelación en sueños, vimos la revelación en visiones proféticas, hermanos, son temas hermosos. Y de ahí comenzamos a mirar, hermanos, las revelaciones de algunos siervos. Este sería otro libro y como que sería otra materia, las revelaciones de los siervos, porque hay por lo menos 12 ministros que tuvieron una revelación impactante en la Biblia. Y le pido perdón porque cuando empezamos a hablar de la revelación de los siervos, parecería que nos salimos un poquito del entorno de lo que es la intercesión profética. Pero hermanos, es para mostrarles a ustedes que la revelación es algo que te va a dar vida. La revelación es algo que te va a dar autoridad. La revelación es algo que te va a dar denuedo, hermano, y que vas a caminar con esa revelación. Acuérdese que Jesús le decía a Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre. Y entonces Jesús le dice, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Eso ya lo vimos. Y vimos, hermano, que la roca en ese verso no es Jesús ni es Pedro la piedra, sino que la roca de la que habla ese texto es la revelación. Por supuesto que Cristo es la roca, por supuesto que Pedro es piedra y también traduce roca, pero en ese verso es la revelación. Por eso póngame otra vez, por favor, la imagen. Empezamos a ver entonces la revelación de los siervos, que fue el siervo Noé, que se le reveló la salvación. Vimos la revelación del apóstol Juan, que fue la revelación del amor, hermanos, ya lo vimos. Y en este momento vamos a continuar y a terminar el tema que empezamos a ver sobre la revelación de David, que a mí me ha bendecido impresionantemente estar estudiando y analizando este tema. Entonces vemos, hermanos, la revelación de David. La revelación de David. Entonces quiero que usted mire, por favor. En mi entender, a David
le sobresalen 3 revelaciones importantes. Yo sé que hay muchas más, pero yo quiero marcarle 3, en este tema 3. Entonces vea, a David le revelaron, hermano, la importancia y el fluir de lo que se llama el arca del pacto. Todos los que conocen, hermanos amados, esto, saben que el arca del pacto estaba en el cielo y preexiste desde antes de la fundación del mundo. A David le revelaron lo concerniente de la presencia de Dios, del arca del pacto, porque, hermano, cuando ahí en 1 de Samuel 4 se llevan el arca del pacto los filisteos y la ponen en el templo de Dagón, usted que lee la Biblia de noche y de día, usted se acuerda que el arca del pacto, hermano, estuvo 20 años fuera del pueblo de Dios. Se levantó Samuel como profeta, se levantó Saúl como rey, y ninguno de los dos tuvieron el interés de regresar el arca del pacto. Pero cuando David sube al trono, lo primero que hace es buscar el arca del pacto. Y nos muestra, hermano, la Biblia cómo este siervo, este adorador, este salmista tenía el interés grande de regresarla, y intentó 2 veces, porque él sabía que donde está el arca del pacto, donde está la presencia de Dios, allí pasarán innumerables cosas poderosas. Entonces volvemos a la diapositiva, y se le reveló, hermanos, a David lo del arca del pacto, lo de la presencia de Dios. Otra revelación que tuvo fuertísima, hermano, que nos bendice hasta nuestros días, es la alabanza. Yo creo con todo mi corazón que a David lo trasladaron al cielo muchas veces. David recibió la revelación de cómo se adora en el cielo, de cómo se exalta en el cielo. Bueno, yo me atrevo a decir, hermanos, que no solo a David, porque Juan el apóstol en el Apocalipsis, él mira alabanzas en el cielo. Él escucha inclusive el cántico de Moisés. O sea, Dios ha revelado la alabanza a varios ministros, pero específicamente a David, hermano, se le atribuye la alabanza. Inclusive cantamos un montón de cantos concernientes a eso, al grado que en Hechos 15 se menciona el tabernáculo de David que sería restaurado. Y creo yo que también a David, volvamos a la diapositiva, también a David se le muestra, hermano, esa revelación de la alabanza. Pero algo que a mí me impacta y que yo le quiero predicar en esta tarde, hermanos, en este día, es acerca de la protección de Dios. A David se le reveló la protección de Dios. Y quiero mostrarle esto, hermano. En este tema vamos a platicar, a charlar, ¿verdad? Porque, hermanos, disfrutar de la protección de Dios es algo impresionante. David, Dios a propósito lo mete en batallas tremendas, en persecuciones infernales. En muchas ocasiones David dice: me rodearon ligaduras del Seol, torrentes de perversidad, ligaduras de muerte. Y David expresa cómo Dios lo cubría, cómo Dios lo protegía, porque, repito, a David se le muestra y se le revela la protección de Dios. Ahora, quiero que me preste atención, hermano, y vea conmigo esto. En lo que es la presencia de Dios, en lo que es la presencia de Dios, hablar de la presencia de Dios es hablar de muchas cosas, pero así sintetizando un poquito, yo veo que en la presencia de Dios hay libertad, según 2 Corintios 3:17, porque dice: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Yo veo, hermanos, que en la presencia de Dios hay denuedo. Ahí me equivoqué, no es hachos, es hechos. En la presencia de Dios hay denuedo. ¿Por qué? Porque este verso dice que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y viendo que eran hombres del vulgo y sin letras, reconocían que habían estado con Jesús. Y esta palabra denuedo es parresía, que traduce seguridad. Cuando alguien está en la presencia de Dios, esa persona se nutre de seguridad, se nutre de autoridad. Otro beneficio de la presencia es la alegría, porque Salmos 16:11 dice que en su presencia hay plenitud de gozo.
plenitud de gozo, hermano, en su presencia. Otro poder que hay en su presencia es la transformación, porque según a los Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria. O sea, su gloria, su presencia te transforma. Cada vez que estás con Él, algo tuyo se queda con Él y algo de Él se viene contigo. Vuelves a estar con Él, algo tuyo se queda con Él y algo de Él se viene contigo. De manera que cada vez que estás con Él, te vacías de ti mismo y te llenas de Él. Eso se llama transformación. Por eso yo le puse aquí, hermanos, en la diapositiva que está también el poder de la transformación. Pero encontramos también el poder de la paz. Porque en Éxodo 33:14 Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso, te daré paz. Bendito sea el nombre del Señor. Luego vemos en Éxodo, hermano, que también está el poder de los buenos deseos. Porque dice la Biblia que cuando bajaba la columna de nube y cuando el pueblo miraba la columna de nube, ellos comenzaban a tener el deseo de adorar. Y yo le puse aquí, hermano, el poder de los buenos deseos, porque Dios produce, cuando tú estás con Él, Él produce deseos en tu corazón. Cuando estás en su presencia, Él cambia tu corazón y produce deseos de Él. Y lo último, hermano, que yo puse aquí es la comunicación espiritual. Porque el Salmos 29, algo que yo creo con todo mi corazón, es que cada vez que tú estás con Dios, genuinamente, no una catarsis como dicen los psicólogos, una explosión emocional. No, no, no. Cuando es genuina la presencia de Dios y tú estás con Él, otra cosa que va a acontecer en tu vida es que tus sentidos espirituales se abren y comienzas a tener experiencias con su voz. De manera que si ponemos, hermano, la diapositiva, podemos entender, hermano, que en su presencia hay un montón de bendiciones, hay un montón de poderes: la libertad, el denuedo, la alegría, la transformación, la paz, los buenos deseos y la comunicación espiritual. Pero, mire esto por favor, pero a David le revelaron algo más. Algo más, présteme atención por favor. Le revelaron algo más. Evidentemente todo esto sin duda que lo experimentó él, porque ya le decía yo hace un momento, hermano, que él buscó el arca del pacto. Él no podía estar sin el arca del pacto. Hasta le hizo una choza, un tabernáculo. Es porque él conocía el poder de su presencia. Pero aparte de esto, si me ponen otra vez la diapositiva, aparte de esto, hermano, le revelaron una cosa más. Aparte de la libertad, el denuedo, la alegría, la transformación, la paz, los buenos deseos y la comunicación espiritual, aparte de eso, le revelaron que en su presencia, póngame total atención y escríbalo, en la presencia de Dios se encuentra una habitación. Hermano, en la presencia de Dios se encuentra una habitación que yo le puse el Sitra de Dios. Es el lugar secreto de Dios. Es el lugar en donde yo te voy a demostrar con la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo creas. Pero si está en la Biblia, yo te lo demuestro con la Escritura. Créelo, mi hermano. En la presencia de Dios, dentro de esa presencia linda, existe un lugar que se llama el secreto de Dios, en donde Dios nos hace invisibles del ataque del infierno, hermano. Y yo bendigo a Dios. Por ejemplo, el Salmos 27, David decía, mero cuando estaba en la batalla, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. David lo dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, David lo dijo, yo estaré confiado. Y en ese mismo Salmos 27, hermano, para el que lee la Biblia, en el verso 5 y 6, David expresa: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y luego pondrá mi cabeza sobre una roca, mis pies sobre la roca, y levantará mi cabeza sobre mis enemigos.
ese lugar es lo que le revelaron a David. Hermano, y yo intento con todo mi corazón que usted y yo podamos entender y usted y yo podamos buscar ese lugar en este tiempo de ataques, en este tiempo de acechanzas, en este tiempo, hermano, de esa pandemia, en este tiempo, hermano, donde el enemigo anda como león rugiente porque sabe que le queda poco tiempo, en este tiempo donde la maldad se está multiplicando y muchos corazones se están enfriando, en este tiempo peligroso, hermano, en donde la apostasía está floreciendo terriblemente, en este tiempo la iglesia tiene que sumergirse en lo profundo de la presencia de Dios. Siervo que me escuchas, mujer de Dios que me estás oyendo, hoy Dios está haciendo un llamado, tiempo de sumergirnos, tiempo de entrar a nuevos niveles de su presencia para que seamos escondidos. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, mi hermano. De manera que entonces, vea esto, a David se le reveló la protección de Dios. Entonces yo avanzo aquí en mi tema, ¿verdad? En el Salmos 3 dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos, vaya viendo cómo primero habla de una multiplicación de adversarios y luego habla muchos son los que se levantan contra mí. Y luego dice muchos son los que dicen de mí. O sea, murmuraban de él y decían: no hay para él salvación en Dios. Pero miren lo que David decía: mas tú, Jehová, eres. No dice fuiste, no dice serás. No, tú eres. O sea, David vivía en el presente la protección de Dios. David conocía el escudo alrededor. David dijo: eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mire qué impresionante. David tuvo esa revelación. Luego dice el Salmos 34: el ángel de Jehová acampa alrededor. Estas revelaciones las tuvo David alrededor. O sea, David conocía que es estar cercado por Dios. David supo lo que era estar escondido en Dios, es estar rodeado de Dios, hermano. David le revelaron eso. Por ejemplo, por eso mi tema, se llama David experimentó el Sitra de Dios. Ahora, quiero que cheque este dato. Me estoy intentando apurar para que me dé tiempo a terminar. En 1 de Samuel 19, verso 1 dice la Biblia: habló Saúl a Jonathan. Escucha esto, hermano. Jonathan, su hijo. Note que Saúl era rey. Saúl era el mandamás en ese tiempo. Y le dijo a Jonathan, su hijo, y le dijo a todos sus siervos. Ahora, ¿qué fue lo que les dijo? Oiga esto: para que matasen. O sea, le dijo a Jonathan, hermano, y a todos sus siervos. Yo no creo, hermano, que eran 100 siervos. Yo no creo, hermano, que en un ejército como el que tenía Saúl, que era todo un reino, todo un país, yo no creo que hayan sido poquitos siervos. Sin embargo, aquí está diciendo, hermano, la palabra, le dijo a su hijo Jonathan y le dijo a todos sus siervos para que matasen a David. Oiga esto. O sea, lo mandó a matar con todos sus siervos. Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate. Oiga esto, hermano. Cuídate hasta la mañana. Estate en un lugar oculto. Note esto, hermano. Estate en un lugar oculto. Y ahí esta palabra oculta es Sitra. Estate en un lugar oculto. O sea, prácticamente Jonathan le está diciendo a David: métete en la presencia de Dios, en el secreto, en lo oculto de Dios, y escóndete. Y ahí está la palabra Sitra. Vaya poniendo atención, hermano. Ahora, yo veo, hermano, otros versos en donde aparece la palabra Sitra. Por ejemplo, Deuteronomio 32, verso 37 dice: y dirá: ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os Sitra defiendan.
Sitra no solo es un lugar oculto, sino que Sitra es un lugar donde hay defensa. Donde hay defensa. Ahora, 1 Samuel 25 dice: montando un asno, descendió por una parte secreta. Y ahí está el Sitra. Por una parte Sitra del monte. Note que era un monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Mire qué interesante. Ahora, aquí está otro texto. Salmos 18 dice: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Y dice: puso tinieblas por su escondedero. Y ahí está la palabra Sitra otra vez. Por cortina suya alrededor de sí. Luego en Salmos 31 dice: sácame de la red que me han escondido para mí, pues tú eres mi Sitra, eres mi refugio. De manera, hermanos, que podemos entender en estos versos que Sitra es un lugar oculto, según 1 Samuel 19. Sitra es un lugar donde Dios nos defiende, según Deuteronomio 32. Sitra es un lugar secreto, según 1 Samuel 25, 20. Sitra es un escondedero, hermanos amados, según el Salmo 18. Y Sitra es un refugio, según el Salmos 31. Ahora, veamos lo que significa esta palabra Sitra en el hebreo. Sitra viene del número 5643, que es Seter. Y de ahí nos manda Sitra. Y es la cita que vimos, Deuteronomio. Y fíjese bien, hermano, lo que traduce Sitra. Sitra traduce cubierta en buen o mal sentido. Traduce escondedero. Traduce, hermano, refugio. Traduce oculto. Traduce rodear. Traduce secreto, hermano, y oculto. Pero Sitra nos manda entonces a Satar, que traduce esconder. Vea, hermano, la experiencia que tuvo David. Y ahorita se va a sorprender porque hay un salmo famoso que todos usamos y que ahí está escondido esa palabra Sitra. Entonces vuelvo al punto. Sitra nos manda a Satar, que traduce esconder, traduce cubriendo, traduce, hermanos, apartar, traduce encubrir y traduce esconder, guardar. Y aquí es donde nos aparece Sitra. Deuteronomio 32, 38, que está aquí. Dice: ¿dónde están sus dioses y la roca en que se refugiaban? Y aquí dice: levántense y os ayuden y os defiendan. Aquí habla de la defensa de la roca, que es Cristo. Y esta palabra defender, aquí está el Sitra. Ahora, más clarito, mi hermano, más clarito es este verso. Salmos 31, verso 20. Dice la Biblia: en lo secreto. Óigame bien, hermano. En el Sitra de tu presencia, en lo secreto de tu presencia, los esconderás de la conspiración del hombre. Mi hermano, bendito sea el Rey de Gloria. Bendito sea el Rey de Gloria. Porque existe un lugar en su presencia en donde te puedes meter y Dios te oculta, Dios te esconde. Parecería que te hace invisible. Te lo voy a demostrar con la Biblia, hermano. Te hace invisible a los demonios, a las potestades. Ellos pueden estar frente a ti, pero no te miran. No te miran, hermano. No se dan cuenta que tú ahí estás. Solo los que lo han experimentado me están entendiendo, hermano. Solo los que lo han vivido me están entendiendo, porque el Sitra es lo que experimentó David. Entonces miren lo que dice Salmos 31: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto. Oiga, a cubierto de contención de lenguas. Y me viene otra vez a la mente el Salmos 27. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos.
O sea, David sabía que era esto. A David le revelaron ese escondedero. A David le mostraron ese lugar en la presencia de Dios a donde puedes correr a esconderte cuando tengas acecho de brujos, cuando tengas acecho aún de lenguas, cuando tengas acecho de nahuales, hechiceros, vampiros, agoreros, sortílegos. Quiero decirte, hay un lugar en la presencia de Dios, hay un lugar secreto en la presencia de Dios donde puedes esconderte. En su presencia hay refugio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vea esto. Salmos 31 verso 20 dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás, en el citra de tu presencia los esconderás. Luego aquí está el verso que he estado, hermano, repitiéndole en el capítulo 27 del Salmos. Porque Él, oiga esto, me esconderá. Él me esconderá. Y aquí dice citra. Aquí dice citra. Porque Él me esconderá. Esa palabra esconder es citra. Me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará. Y aparece otra vez la palabra citra. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Esto lo traduce, hermano, la S-word traduce citra. La S-word, quiero explicarle esto. Porque la Libronix traduce satar, usa como que otra palabra hebrea, pero la S-word usa el citra. Y quiero darte a entender, hermano, que entonces David le revelaron eso. No solo le revelaron el tabernáculo, hermano, perdón, el arca del pacto. No solo le revelaron la alabanza, sino que le revelaron los lugares secretos a donde puedes refugiarte en Dios. Ahora, mira lo que quiero mostrarte aquí. ¿Por qué David tuvo esas experiencias, hermano? Porque David tuvo grandes persecuciones. Tuvo grandes persecuciones, hermano. De manera que en el Salmos 18, fíjate bien cómo David está expresando aquí, hermano. Dice: te amo, oh Jehová. Quiero que vea, hermano, los calificativos que David le da a Dios. Le empieza a decir te amo, pero luego le dice fortaleza mía. Le dice roca mía. Castillo mío, le dice mi libertador, Dios mío y fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. O sea, acuérdese, hermano, que muchos de los salmos contienen poesía. Porque David y otros salmistas, hermano, escribían los salmos tipo poesía, tipo poetas o poéticos. De hecho, hermanos, se llaman los libros poéticos, Job, Salmos, etcétera, ¿no? Los libros poéticos, porque repito, tienen cierta poesía. Pero yo tengo que decirte, hermano, que este Salmo 18 y lo que yo te estoy mostrando en este tema, no lo decía David como poeta, sino que lo decía como profeta, como un hombre bajo revelación. Entonces vea, hermano, cómo David está describiendo a Dios. Fortaleza, roca, castillo, libertador, hermano, escudo, fuerza de salvación, alto refugio, hermano, porque en este Salmos David relata un testimonio tremendo. Por eso es que David comienza a decirle, te amo, oh Jehová. O sea, David estaba enamorado de la grandeza de Dios y le manifiesta sus sentimientos al expresarle, te amo. Pero notemos que ese amor está está fundamentado en el conocimiento de su esencia. Es decir, David lo amaba porque lo había conocido. Y por eso es que David le empieza a dar estos calificativos. Fortaleza es un lugar fortificado. Y le dice roca, castillo, libertador, Dios, escudo, fuerza de salvación y alto refugio. Hermano, le repito y perdóneme que le repita, no lo está diciendo como poeta, lo está diciendo como profeta. Se le reveló el refugio, se le reveló el citra. Entonces avanzamos. ¿Quién iba a parar a ese hombre, hermano, con la experiencia tan tremenda que tenía de Dios? Fíjese cómo cuenta su testimonio en este mismo Salmo 18. Dice, me rodearon ligaduras de muerte.
O sea, él se sentía ya atrapado por esas ligaduras, hermano. Torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. O sea, no era cualquier cosa. Rodeado de ligaduras de muerte, o sea, parecería que estaba atado a la muerte. Luego, torrentes de perversidad. Esas eran las amenazas, hermano, que recibía de parte de Saúl y de todo su ejército. Ligaduras del Seol. O sea, David prácticamente era una presa, hermano, porque ¿quién va a escapar? Por el amor de Dios, escúcheme. ¿Quién va a escapar con una persecución como la que tenía David? Es como si ahorita el presidente de este país o de X país esté buscando con todo su ejército a una persona. ¿Quién va a escapar? Con la autoridad del rey, con todo el ejército delegado para buscar, para matarlo. ¿Quién va a escapar? Solo alguien a quien Dios estaba ayudando. Bendito sea su nombre. Por eso vea esto, hermano. Las cosas que atacaron a David para estancarlo fueron estas. Estaba rodeado. Lo atacaron ligaduras de muerte, torrentes de perversidad. Hermano, sintió fuerte, profundamente el temor. Ligaduras del Seol lo rodearon, lazos de muerte. Era ya prácticamente un cadáver. Solamente Dios lo podía, hermano, ayudar. Ahora vea lo que quiero mostrarle aquí. Según los teólogos de la Biblia, David narra esto por la persecución mortal. O sea, esas ligaduras de muerte, esos torrentes de perversidad, esas ligaduras del Seol son las que David experimentó cuando lo estaba persiguiendo Saúl. Y si usted checa, hermano, el Salmos 18, bendita experiencia. O sea, David, a veces, hermano, le miramos lo negativo a las cosas malas que nos pasan, pero no nos ponemos a pensar que ahí estamos en una escuela y que todas las cosas nos ayudan a bien a los que le amamos. En esa persecución, David conoció el Sitra, hermano, y somos tan benditos y bienaventurados que él vivió el dolor, él vivió, hermano, la angustia, y nosotros estamos disfrutando la revelación que Dios le dio a él porque la dejó escrita en la Biblia, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces dicen los teólogos que esa persecución mortal, hermano, fue la de Saúl. Esos momentos tan terribles que experimentó David fue cuando Saúl lo estaba persiguiendo. De manera que en el Salmos 1 de Samuel 18:11, 2 veces, hermano, Saúl intenta matar a David con la lanza. Lo quiso clavar 2 veces mientras David tocaba. En el 18:29 dice que Saúl fue enemigo de David todos los días. En el 19:1 Saúl habló a Jonathan y a todos sus siervos para que mataran a David. En el 19:10 Saúl procuró otra vez con la lanza clavar a David en la pared, hermano, pero él escapó aquella noche. Luego Saúl envió mensajeros a casa de David que lo vigilasen y que lo matasen en la mañana. En 1 de Samuel 21:13, David, hermano, cambió su manera de comportarse delante de ellos. Él se fingió loco. Dice la Biblia que dejaba correr la baba, hermano, por su cachete. Dejaba correr la saliva por su barba. Y entonces él se fingió loco para que no lo mataran. Luego, hermano, en el capítulo 22, yéndose luego David de allí, huyó a una cueva de Adulán. O sea, fue de seguirlo y hermano, y huir, y ahí va atrás de él Saúl. Dice que cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él. Miren, hermano, los afligidos, los endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y David fue hecho jefe de ellos. Se metió en esa cueva donde estaban todos estos. En el capítulo 22, verso 18, dice la Biblia, hermano, que el rey le dijo a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y volvió Doeg, edomita, hermano, y dice la Biblia que mató 85 sacerdotes de Dios que vestían de lino. ¿Y sabe por qué los mataron? Porque habían ayudado a David. David había estado ahí con ellos. Fue donde le dieron la espada de Goliat, hermano, que estaba allí en ese lugar.
Y hermano, y Saúl seguía persiguiéndolo. Verso 23 dice que se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero a David le dieron aviso y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Moab. Y Saúl siguió a David por el desierto de Moab. E iba Saúl, dice, por todo lado del monte. Y hermano, una persecución tremenda. Habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. En el capítulo 24 dice que Saúl tomó 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue a buscar a David. O sea, era una persecución tremenda. Entonces vea esto. En medio de esa persecución, David conoció a Dios y escribió el Salmos 18, hermano. Grábese lo que le estoy diciendo y le dejo de tarea. Estudie todo, hermanos, el Salmos 18. De ahí es donde David dice: perseguí a mis enemigos, los alcancé, los molí como lodo. Ahí en el Salmo 18 dice: con mi Dios yo saltaré muros, con mi Dios yo asaltaré ejércitos. En esa experiencia David conoció, hermanos, el refugio, la ayuda del Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Entonces vea esto. Lo que pretendía Satanás era paralizarlo, era estancarlo en el propósito de Dios, era matarlo, hermano. Pero David conoció en esos momentos el citra de Dios. Espero que usted me esté captando la idea. Y vuelvo al texto, hermano, que le puse al principio. Le dice Jonathan a David, dice: cuídate hasta la mañana, estate en un lugar oculto, estate en el citra y escóndete. Y ya le dije yo, hermanos, a ustedes, este citra es un escondedero, es una parte de la presencia de Dios donde tú estás refugiado, donde tú estás cubierto, donde tú estás como en un secreto de Dios, oculto de la conspiración del enemigo. Es donde Dios te está escondiendo, donde Dios te está defendiendo. Ahora, mire, mi hermano, lo que yo encontraba. Que Dios nos ayude. Bendito sea para siempre el nombre del Señor. Y aquí empiezo mi tema. Fíjese bien, hermano. Por favor, fíjese bien. En el Salmo 91 yo veo clarito ese citra, ese lugar oculto. Ahí lo veo clarito. Y ahí veo, hermano, los ataques y la defensa de Dios con toda claridad. De manera que, vea esto, a David, hermano, se le reveló ese lugar, ¿verdad?, oculto en la presencia de Dios. Y entonces el Salmos 91 empieza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Pero esta palabra abrigo es exactamente la palabra que estamos estudiando, mi hermano. Abrigo es citra. 56:43, seter o citra. Vea esto. Entonces David diría: el que habita en el citra del Altísimo morará bajo la sombra. Se lo voy a repetir: el que habita en el citra del Elyon morará bajo la sombra del Shaddai. Y diré yo a Jehová. Hermano, que Dios nos revele esto. Que Dios nos revele esto. Por eso es que es una mentira del demonio, hermano, que el evangelio es aburrido. Es una mentira del diablo que la oración es aburrida. Es una mentira del infierno, hermano, que no tenemos beneficios al buscar a Dios. Claro que tenemos beneficios. Ya te mostré yo al principio: en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay libertad, hay denuedo, hay transformación, hay paz, un montón de cosas más. Esta que te estoy mostrando, en su presencia, Él te puede esconder de todo ataque del infierno, hermano. Bendito sea Dios. Entonces vea esto: el que habita al abrigo, y esta palabra abrigo es citra, y es la misma, hermano, de la que estamos estudiando. Traduce cubierta, traduce escondedero, vea esto, traduce esconder. Él me esconderá en su tabernáculo, ya te lo mostré. Traduce oculto, traduce refugio, traduce rodear. Cuando tú encuentras el citra es cuando Dios te está rodeando.
Por ejemplo, esta palabra rodear me viene, hermanos amados, a mi mente cuando estaba Eliseo en el monte y Jesse estaba temblando porque se juntaron alrededor, hermano, para atacarlo un montón de gente de a caballo contra Eliseo. Y entonces Jesse empieza a temblar y le dice, Padre mío, ¿qué vamos a hacer? Mira cuánto adversario. Y la Biblia me enseña, hermano, cómo Eliseo oró por Jesse y le dice, Jehová, te ruego que le abras los ojos. Y dice la Biblia que cuando le abrió los ojos, Jesse pudo ver que alrededor de Eliseo habían legiones, hermano, protegiendo a ese hombre. Habían legiones de ángeles, guerreros, dice la Biblia, con espadas, con paves alrededor. Porque así es Dios. Alrededor, hermano. Te esconde alrededor, o sea, te pone un cerco alrededor. Por eso es que puse aquí el abrigo y se lo voy a subrayar. Rodear, hermano. Mire aquí donde está la flecha. Sitra traduce rodear. Te esconde y te rodea, te pone secretamente, te pone como en un secreto donde nadie te puede encontrar, hablando espiritualmente. Y entonces abrigo Sitra nos manda a satar, que es esconder, cubriendo. Cubrir, esconder otra vez, mi hermano. Mire qué interesante. Entonces yo entro a mi tema. Después de esa breve introducción, yo entro a mi tema. Dice la palabra de Dios, Salmos 91, el que habita el abrigo del Altísimo. Vea esto. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí está la palabra abrigo. Yo quiero que usted cheque esto. Abrigo, aquí está la palabra Altísimo, aquí está la palabra Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Luego empieza a decir, hermano, las bendiciones de estar escondido en ese secreto, en ese abrigo, en ese Sitra. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Dice, porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Vea las bendiciones. Luego dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Dice que por cuanto en Dios has puesto tu amor, Él también te librará, te pondrá en alto por cuanto has conocido su nombre. Le invocarás, Él te responderá, contigo va a estar en la angustia, te librará, te glorificará, te saciará de larga vida y te mostrará su salvación. Ahora, yo quiero que analice conmigo, hermano, por favor, vea esto. Yo descubrí en este Salmos 91, hermano, descubría 7 fuerzas malignas, que en la mayoría de esas traduce deber. Y no es deber de palabra en español, sino que es deber, una palabra hebrea. Deber. Hermano, qué poder tan maligno existe en la peste que Dios nos quiere librar cuando estamos en ese Sitra. Ahora vea esto, por favor. En el Salmo 91, 7 fuerzas destructivas de las que Dios te libra cuando estás en el Sitra. 1, el lazo del cazador, ¿verdad? Este es paj, que traduce red estirada, calamidad o tropiezo. Peste destructora, este es deber, que traduce fuerza destructora o pestilencia. Esto es brujería, hermano. Luego número 3, terror nocturno. Y esta palabra terror es pajad, es presencia como maligna. Esto es satanismo. Luego saeta que vuela de día. Vaya viendo, hermano, los ataques. Y esto es jets, como caña perforadora. Luego, hermanos, pestilencia que anda en oscuridad. Y esta es otra vez la palabra deber, fuerza destructora. Mortandad que en medio del día destruye, es otra vez la palabra deber.
Y plaga que toca la morada es otra vez la palabra deber. Entonces, hermano, el punto aquí es que Dios te protege de todo eso. Nos protege cuando estamos en ese escondedero, cuando experimentamos ese citra, cuando estamos, hermano, realmente metidos en su presencia. Me recuerdo cuando yo era niño, nos enseñaban tontamente, nos enseñaban, hermano, erradamente, que tenías que poner el Salmos 91, abierta tu Biblia, en el Salmos 91 y las tijeras en cruz, arriba de la Biblia, en la puerta de la casa. Para esto, hermano, yo crecí, ustedes tienen su casa, ¿verdad? Estamos a una cuadra de un panteón. Y crecimos entre duendes, entre hadas. La Llorona desde niño yo la conozco, la escuchaba cientos de veces, rodeados de un montón de nahuales y un montón de brujos, hermano. Y nos enseñaban falsamente. Yo creo que el diablo se carcajeaba cuando miraba la Biblia y el Salmos 91 con las tijeras en cruz, porque eso no sirve. Lo que sirve es que te metas a su presencia, que le pidamos a Dios, hermano, que nos revele, que experimentemos, hermano, de verdad. Yo podría darte testimonios en donde, por ejemplo, hace años estábamos tomando una ciudad en Estados Unidos y Dios me mostró el principado de esa ciudad. Era como Godzilla, era como un dragón, hermano, echadote en la ciudad. Y Dios me mostró, hermano, cuál era el poder y la influencia que tenía ese demonio. Yo estaba en un monte y en el sueño, cuando Dios me lo mostró, yo estaba enfrentito de él, así como cara a cara, y no me veía. Yo me di cuenta que no me veía, hermano. En otra ocasión Dios me muestra, hermanos, es como un valle desértico, había mucha basura, y yo me fui como acercando y llego a una especie de laguna de agua negra. Y yo puedo ver, hermano, como que fuera un pescado. No sé cuántos han visto la silueta de un pescado saliendo así a flote en el agua. Así mis ojos miraron. Vive Jehová que no miento. Un pulpo, hermano, negro, brilloso, gigante, que empezaba a emerger y subía, hermano. Y podía ver cómo brillaba y cómo el agua, hermano, se le resbalaba y se paraba exactamente frente a mí, a una distancia como unos 5 o 10 metros tal vez, 15, ya no recuerdo. Y no me veía. Es real lo que yo le estoy platicando. Que Dios nos dé su misericordia, hermano, y que Dios nos conceda, porque la Biblia no es un cuento de Caperucita Roja, mi hermano. La Biblia es real. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Qué es lo que quiere Dios para ti, para mí, en este tiempo peligroso? Que nos refugiemos, que hagamos de Dios nuestro refugio, que hagamos de Dios nuestro escondedero, que hagamos de Dios nuestro castillo fuerte, que hagamos de Dios nuestra roca alta. Hermano, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Poderoso es el Cristo resucitado. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él quiere que experimentes ese lugar secreto, ese escondedero, ese citra, ese abrigo. Bendito sea para siempre, hermano. Ahora vea esto, se me está yendo el tiempo. Esa protección, ahora sí que te protege, ¿verdad? Del terror, del temor, del terror nocturno, de la saeta, de la pestilencia, de la mortandad. Hermano, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, y con tus ojos vas a mirar la recompensa de los impíos. Ahora yo sigo adelante. Este Salmos, hermano, tal vez no me va a dar tiempo a explicarlo todo, pero ahí le mando el tema, por favor lo estudia. Se me está yendo el tiempo. Pero este Salmos habla del citra. Lo primero que habla es del citra, el abrigo, el lugar oculto. Pero de ahí habla de una sombra, habla de un castillo, habla de plumas y habla de alas. Yo quiero que cheque el dato. El que conoce el citra, el que está en el citra, ese experimenta la sombra. Déjemelo ahí, por favor. Ese experimenta la sombra. Vea esto. Ese experimenta el castillo. Ese va a experimentar las plumas. Y ese va a experimentar las alas de Dios.
Porque, hermano, repito, no estaba hablando como poeta, estaba hablando como profeta, el salmista. De manera que vea esto, podríamos decir que son como que las 5 coberturas: el abrigo, la sombra, el castillo, las plumas y las alas. Pero es en este citra, hermano, es el citra el que activa la sombra, el que activa el castillo, el que activa las plumas y el que activa las alas de Dios. Insisto, no está hablando como profeta, está hablando, perdón, como poeta, está hablando como profeta, con revelación. De manera que vea esto. Aquí está el abrigo, hermanos. Aquí está el citra, el lugar, el escondedero de Dios en su presencia. Amén. Donde experimenta su protección. Y luego eso va a desatar la sombra, el castillo, las plumas y las alas. Ahora, con sus plumas te cubrirá, dice, y debajo de sus alas estarás seguro. O sea, las plumas te cubre. Amén. Esto es por dentro. Y luego dice, bajo sus alas te da seguridad. Esto es debajo de sus alas. Ahora, yo lo traduzco de la manera siguiente. Que Dios nos ayude, hermano. Mire, las plumas, esta palabra plumas, es que con sus plumas te cubrirá. Y esta palabra cubrir aquí es sakab, que traduce entretejer como una malla. Hermano, escuche, hermano, que Dios le revele esto. Dice que cubrir es cercar alrededor de lo que estamos mirando. Dice que cubrir por encima traduce proteger, traduce defender, traduce defensa. Encerrar, hermanos, como debajo de esas plumas. Traduce ocultar y traduce proteger. Es como esta palabra está en el Salmos 30, en Éxodo 33, donde dice: cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. Y ahí está la palabra cubrir. Pero también aquí, hermano, nos da luz hendidura de la peña. ¿Qué es una hendidura? Es un orificio en la peña. Adentro de la peña está el orificio, y ahí dice: te pondré y te cubriré con mi mano. Ahora, lo interesante dice que, hermano, con sus plumas te cubrirá. Y entonces yo quise ilustrarlo, espero que nadie se me ofenda, pero yo quise ilustrarlo así: con sus plumas te cubrirá. ¿Qué es lo que está haciendo ese animalito, hermano? Está poniendo debajo de sus plumas a sus hijos. Y acuérdese que, hermano, en Mateo dice la Biblia que Jesucristo expresó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? O sea, es esta imagen que estamos viendo. Póngala, por favor. Bajo esas alas, bajo esas plumas, perdón. Parecería algo así similar. Así como esto, mire. Bajo sus plumas, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Hermano, perdóneme el ejemplo, perdóneme la ilustración, pero eso es lo que está diciendo Dios. Ahora, bajo sus plumas, mire esto. Dice que, hermano, debajo de sus alas, ahora veamos las alas. Bajo sus alas estarás seguro. Y esta palabra seguro aquí es hasá. Traduce huir por protección, traduce abrigar, hermanos. Bajo sus alas te abriga. Huyes para tener refugio bajo sus alas, hermano, para protección. Traduce acoger, traduce amparar, traduce esperanza, refugiar. Todo esto lo conoció David, hermano, en esa batalla que lo estaban queriendo matar. Y bajo las alas es así. Bajo sus alas es así. Allá no está bajo las plumas, allá está bajo las alas. Perdónenme el ejemplo, pero es para darle a entender. Bajo sus alas. Bajo sus alas. No solo con sus plumas, sino debajo de sus alas. Esto sería algo así. Hermano, y esto es real. De verdad, esto es real. Esto es si alguien, hermano, lo ha experimentado, me está entendiendo.
Si alguien, hermano, lo ha conocido, me está entendiendo. Esto no es una alegoría, esto no es una metáfora, esto no es una historieta, una fábula. No, esto es real, esto está en la presencia de Dios, esto está en el citra de Dios. Eso está en el escondedero, con lo que decía: tú me esconderás en tu tabernáculo en el día del mal, me ocultarás. Esto es real, y esto lo conoció David en todas sus batallas. A David le revelaron esto. No hay por qué temer, hermano, aunque se levanten contra ti, hermano, 1000, 10,000, decía David, aunque contra mí se levante guerra. Si estamos buscando genuinamente la presencia de Dios, no importa si fallaste, te arrepentiste, pero estás con todo tu corazón buscando su presencia, estás sinceramente humillándote delante de Dios. Esto obviamente no es una oracioncita de apeso, hermano, que haces cuando vas a comer. No, 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 no. Estamos hablando que el citra está en la intimidad con Dios. El citra está en la recámara de Dios. Cuando la mujer de Cantares decía: el rey me ha metido en sus cámaras, con razón le aman. Esto es, hermano, lo que experimentó Ezequiel cuando lo midieron, y dice que, hermano, le hicieron pasar por el agua a los tobillos, lo volvieron a medir, le faltaba, lo hicieron pasar en el agua del río hasta las rodillas, lo volvieron a medir y le hicieron pasar las aguas hasta los lomos, hasta que llegó el momento que dijeron: no, hombre, métete todo, y se sumergió, hermano. Eso es lo que estamos viendo aquí. Dios es capaz de detener cualquier bala perdida. Dios es capaz, hermano, así sean 1000 brujos de Haití, 4000 nahuales de Brasil. Si Dios dice no, es no, porque Él reina en el cielo, Él reina en la tierra y Él reina debajo de la tierra. Pero busquemos, hermano, lo profundo de su presencia. Bendito sea su nombre. Él te esconde entonces en ese citra. Seguimos entonces mirando. Estoy terminando. Ayúdeme ya el teclado, por favor. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas, ya te lo mostré, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Mire qué lindo, hermano. Bendito sea Dios. Escudo y adarga es su verdad. Entonces, esto es lo que experimentó David. Esto es lo que experimentó David, mi hermano. Y eso es lo que Dios quiere que busquemos, los intercesores. Busquemos los intercesores, hermano. Estamos generando atmósferas para el pueblo de Dios. Estamos generando atmósferas de avivamiento para la iglesia de Cristo, para todo un país. Yo creo eso. Y no porque seamos los únicos, no, renuncio. Sé que hay miles de personas que el Espíritu Santo está levantando en intercesión. Yo lo sé, hermano. En otros países, cabalmente todo esto de la pandemia vino a desatar, hermano, un mover muy fuerte de oración. Y entonces nosotros los intercesores estamos, hermano, generando atmósferas, trayendo moveres de Dios a la tierra. Eso hace el intercesor. Pero a veces somos atacados. A veces el enemigo se da cuenta que Dios te está usando y empieza a atacarte, empieza a querer turbarte, confundirte. Levanta un vecino. ¿Cuántos no hemos sido amenazados de muerte? ¿A cuántos no nos ha querido matar literalmente el diablo a través de una persona? ¿Cuántas veces se han levantado lenguas contra uno, mi hermano? ¿Cuántas veces hemos peleado con brujos, hechiceros, nahuales, vampiros? Pero ahí ha estado la misericordia de Dios, hermano. Ahí ha estado el poder de Dios. Ahí ha estado, hermano, bendito Dios, con grande razón, con sobrada razón. Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Con sobrada razón, hermano. Con sobrada razón dijo Moisés eso. Entonces yo voy terminando aquí. Y mire, hermano, sigue diciendo el Salmo 91: no temerás el terror nocturno,
ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Qué interesante, hermano. Y entonces la protección de Dios es así. De todo esto te quiere proteger Dios. Te lo puedo asegurar. De todo esto te puede proteger Dios. Quiere soltar sobre ti esas 5 coberturas: el abrigo, la sombra, el castillo, las plumas y las alas. Obviamente podemos escarbarle mucho más aquí, hermano, pero mire, el tiempo se nos va. Esto quiere Dios que la iglesia experimente. Esto quiere Dios que la iglesia experimente. Alabado sea su nombre. Dios es nuestro castillo. Mire, hermano, el castillo eran fortalezas. Muchas veces los castillos estaban rodeados por un río, y en ese río ponían muchos animales para que quien quisiera llegar al castillo tenía que atravesar el río, y los animales se lo comían, los cocodrilos. Ese castillo tenía un puente, y cuando venían amistades ponían el puente, pero cuando no se acercaran amistades enemigos, el puente estaba alzado. ¿Quién podía penetrar un castillo? Era una fortaleza. Y David dijo: eres mi castillo, le dijo a Dios. Este era un castillo, póngalo. Este era un castillo. Eran fortalezas de piedra, muchos de metal. ¿Quién podía penetrar un castillo, hermano? Dice que castillo viene de castellum, que es un lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones. Dice que era todo un conjunto de edificaciones militares. Ese era un castillo, mi hermano. Edificaciones militares que guardan analogías con el castillo, como el alcázar, torre del torreón, el atalaya, el fuerte, el pared, un montón de cosas aquí, hermano. Esos eran los castillos, mire. Y David conoció a Dios como un castillo. El que habita el abrigo del Altísimo, el que habita el citrá del Altísimo, morará bajo la sombra. Y esta palabra sombra es sel, que es sombra, amparo. Salal, mediante la idea de revolotear, sombrear, y selén, hacer sombra. Bendito Dios. Entonces la base de la protección de Dios es el abrigo, mi hermano. Si tú y yo encontramos ese escondedero, hermano, de verdad vas a vivir seguro, vas a vivir confiado, vas a vivir en el nombre de Jesús, bajo ese secreto, ese amparo, esa protección de Dios. Oh, bendito Dios. Mire lo que dice la Biblia, oso. Yo estoy terminando aquí. El que habita en el escondedero, en el citrá del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire lo que dice la Biblia King James. El que habita en el secret place, lugar secreto. Secret place, lugar secreto. Es eso lo que te estoy diciendo. Mire la otra Biblia, TNMX, dice: cualquiera que mora en el lugar secreto del Altísimo se conseguirá alojamiento bajo la mismísima sombra del Todopoderoso. Entonces no hay duda, mis hermanos, necesitamos encontrar ese secreto, el que mora en el secreto del Elayo. Te repito, esto no es como una oración de apeso, perdóname, hermano. Esto no es la gente superficial, es la gente que busca a Dios cuando tiene ganas. No, señores. Esta es la gente profunda, la gente que realmente se sumerge en esa profundidad de Dios. Entonces yo quiero hacer una oración, que Dios nos conceda esa gracia, que Dios te revele todo esto, mi hermano, que Dios te revele todo esto.
Que tú tengas la revelación del escondedero de Dios. Que Dios se muestre a tu vida como ese castillo. Que Dios se muestre a tu vida con esas plumas, con esas alas, con ese escondedero. Que Dios se muestre a tu vida como ese refugio. Que cuando tengas prueba, que cuando tengas batalla, tú corras a refugiarte y lo encuentres. Te encuentres, te sientas seguro, te sientas refugiado, te sientas abrigado en ese lugar secreto, en ese abrigo. Oramos, mi hermano. Padre,